Es un privilegio, mis amados hermanos, llegar de nuevo a sus hogares a través de este medio. Deseamos de todo corazón de que este servicio sea para usted y su familia de gran bendición. Vamos a iniciar nuestro servicio en esta hora, como siempre, dando inicio con una oración a través de nuestra amada hermana María Luisa. Dios la bendiga. Nuevamente damos gracias a Dios por este servicio que vamos a tener en este día. Vamos a hacer una oración y ponga usted sus peticiones nuevamente, porque Dios en este tiempo todavía su brazo no se ha cortado y sus favores están para ayudar a aquel que confía en Dios. Padre Celestial, invocamos el nombre suyo, venimos delante del trono de su gracia, por los méritos de Cristo Jesús, quien es nuestro intercesor ante su presencia, quien nos ayuda hasta este momento a través del Espíritu Santo. Sabemos, Señor, que estamos aquí porque usted nos ha dado vida, porque usted ha dado el aliciente, Señor, para tener esas fuerzas, para fortalecernos hasta este momento, para que podamos, Señor, nuevamente arrancar con fuerzas, con fortaleza, Señor, y no dejarnos vencer, Señor, a pesar de todas las circunstancias que nos rodean alrededor, a pesar de los problemas que tenemos, Señor, mundiales, a pesar de las noticias que se oyen, los susurros, Señor, que en alguna manera llegan a atormentar, Señor, nuestros pensamientos. Pero nosotros hemos creído en el Dios vivo. Nosotros hemos creído en que Dios está todavía presente en esta tierra para ayudarnos, para salir adelante, para darnos sabiduría. Y aquellos que estamos pendientes, Señor, en meditar en tu palabra, a través de esa meditación, Señor, hemos recibido consejo, hemos recibido sabiduría. La meditación nos ha ayudado porque dice tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Señor, aquel que se refugia bajo tus alas, Señor, su pie no tropezará. Tendremos, Señor, esperanza, tendremos luz, tendremos, Señor, de a dónde agarrarnos, y esa es, Señor, nuestra confianza. Bendiga, Señor, a nuestros hermanos que en este momento nos están viendo. Bendiga, Señor, y ayúdeles, Señor. Ponga atento su oído al ruego, a la súplica, a la petición que tienen ellos, Señor, en estos momentos, en poderle brindar, Señor, esa ayuda. Porque todo lo bueno, lo santo, lo puro, lo honesto, lo amable, todo lo que es de buen nombre, viene del Padre de las luces, Señor. Señor, le pedimos por los enfermos también. Señor, pose, Señor, su mano soberana, su mano de sanidad sobre esos cuerpos, Señor, sanando, libertando, rompiendo cadenas, Señor, de enfermedades que tienen por años, que vienen arrastrando, Señor, que han gastado mucho dinero y no han recibido, Señor, mejorías en su salud. Pero, Señor, este es el día, Señor, que usted formó. Señor, en este día nosotros nos vamos a gozar, porque a través de los ojos de la fe, Señor, vamos a ver esos milagros, Señor, poniendo, Señor amado, esa sanidad en esos órganos, en esas coyunturas,
Señor, en esos ojos, en esos oídos, en esa caída de cabello, Señor, en esa enfermedad, Señor, de la piel, de esos intestinos, Señor, que no están funcionando bien. Dios Todopoderoso, usted tiene poder y control de todas las cosas. En usted, Señor, medita mi alma. En usted se goza. En usted, Señor, nosotros adquirimos, Señor, vida y vida en abundancia. Glorifíquese, Señor, en este día. Gracias, Señor, por todo lo que usted ha hecho. Gracias, Señor, porque estamos en sus manos. Porque usted, Señor, pone y quita como usted le parece, Señor. Bienaventurado el hombre que confía en Jehová. Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias. Oramos, Señor, por los hombres que tienen ministerios, Señor, por los pastores, por todos aquellos hombres y mujeres, Señor, que están presentes, Señor, delante de tu presencia, buscando, Señor, tu rostro, pidiendo la dirección, dirigiendo, Señor, las ovejas, Señor, del redil que tú les has permitido tener. Oramos, Señor, por aquellos hombres también, Señor amado, que tienen negocios, que están pensando cómo hacer, cómo poder invertirle a ese negocio, cómo levantar de nuevo ese negocio, para el bien de ellos y de su familia, para el sustento de su familia, para el sustento de los empleados que tienen a su cargo. Señor, abrace, Señor, ayude, derrame, Señor, bendiciones. Tenga misericordia, Señor, por todas las situaciones, Señor, por las que están pasando aquellos que no tienen trabajo. Suple esas necesidades conforme a sus misericordias, Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por los jóvenes. Gracias por los niños. Les suplicamos su protección. Sean guardados, Señor, y protegidos. Gracias por todo lo que usted ha hecho hasta este momento. En el nombre de Cristo Jesús le hemos orado. Amén. Siguiendo con nuestro servicio, en esta hora vamos a alabar al Señor con un hermoso himno. Si usted lo conoce, únase también con nosotros en esta alabanza a nuestro Dios. Seguro que será de gran bendición para nuestra vida. Y sin el perdón
En esta hora vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Dios. Es un pasaje tan bello que nos ayuda a ver la condición nuestra cuando de manera deliberada desobedecemos a nuestro Dios y las consecuencias no son quizá muy gratas, pero queremos que sea Dios quien hable a través de su palabra. El Salmo 51, a través de tu hermana María Luisa. Vamos a continuar leyendo la palabra de Dios en el Salmo 51. Ponga atención lo que Dios quiere decir en este momento y disfrute, porque Dios siempre tiene algo sabroso para nosotros. Está en el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y he tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza,
porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. Sigamos alabando a nuestro Dios con un canto más. De seguro será de gran bendición para usted y también para mí. El canto es conocido por todo. Ya todo dejé por seguir a Jesús. Es un privilegio, hermano, en esta hora traer el mensaje de nuestro Dios y deseamos de todo corazón que usted esté cómodo, tranquilo ahí en su casa y busque su Biblia en Gálatas capítulo 6, verso 7, pero más que todo vamos a meditar en el salmo que hemos dado lectura, el Salmo 51. La razón por la cual, hermano, traigo esta meditación es porque algunos me han llamado, me han dicho que si lo que estamos viviendo en estos tiempos es un castigo de parte de nuestro Dios. Y vamos a meditar en eso. Como cristianos debemos ser regidos por el principio de la obediencia. Nosotros, mis amados, como cristianos, debemos regir nuestras vidas por el principio de la obediencia. Nunca fue el plan de Dios que sus hijos vivieran en pecado. La Biblia dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. 1 Juan 2:1. Sin embargo, los cristianos pecan y muchos de ellos toman el pecado muy a la ligera. Quiero que meditemos sobre esta pregunta. ¿Qué pasa cuando un creyente peca de una manera intencional? Las consecuencias del pecado en la vida de un creyente.
El pecado rompe nuestra comunión con Dios y trae sobre nosotros la mano castigadora de Dios. Es cierto que los pecados de un creyente fueron perdonados cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Pero esto no le da derecho a vivir como le plazca y hacer cualquier cosa que desee. Él, de todos modos, tiene que enfrentar la consecuencia de sus acciones. La Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6, 7. Cualquier pecado que hayamos cometido, si oramos a Dios, si lo confesamos y pedimos su perdón, Él nos perdona. Nuestra comunión con Dios puede ser restaurada inmediatamente. Dios está dispuesto a perdonar todos los pecados que cometemos cuando se lo confesamos con sinceridad. Pero eso no quiere decir que no tendremos consecuencia por nuestros pecados o nuestras acciones. El castigo del pecado de David. En la Biblia, Dios nos relata de la vida de personas del Antiguo Testamento a fin de que podamos aprender de sus experiencias. Hay dos lecciones muy importantes que debemos aprender del relato del gran pecado del rey David. Uno, aunque podemos ser perdonados por nuestros pecados, tenemos que enfrentar la consecuencia de nuestras acciones. Dos, algunos pecados tienen consecuencia permanente en nuestra vida. David no era solo un gran hombre de Dios, sino que además fue el rey más eminente que tuvo la nación de Israel. Aún así, David pecó gravemente y sufrió las consecuencias de su pecado. En el segundo libro de Samuel, capítulo 11, se relata el gran pecado de David. David estaba en el palacio, en casa, mientras sus soldados estaban lejos luchando en una batalla. Una tarde en que se paseaba por los balcones de su palacio, David vio bañándose a una bella mujer. La lujuria entró en su corazón. Mandó a llamar a la mujer Betsabé y cometió adulterio con ella. Pasado algún tiempo, Betsabé le hizo saber a David que esperaba un hijo de él. Como Urías, el esposo de Betsabé, había estado lejos por mucho tiempo, David se dio cuenta de que su pecado de adulterio pronto sería descubierto. Pero David, para ocultar su pecado y para poder casarse con Betsabé, hizo arreglo para que Urías muriera en el frente de la batalla. Parecía que David había tenido éxito en ocultar su pecado. Pero la Biblia dice, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de nuestro Dios. Segunda de Samuel 11, 27. Dios envió al profeta Natán para confrontar a David en sus pecados de adulterio y asesinato. David se arrepintió verdaderamente de sus pecados y se lo confesó a nuestro Dios. El Salmo 51 nos habla de la profundidad de la confesión de David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia.
conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Salmo 51, 1 al 3. De todo esto podemos ver que David estaba verdaderamente angustiado por su pecado. Dios aceptó la confesión de David, lo perdonó y restableció su comunión con él. Natán el profeta le dijo a David: Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Segunda de Samuel 12:13. Pero las cosas no terminaron ahí. Dios es quien rige el universo y Él es santo y justo. Él no puede pasar por alto nuestros pecados o fingir que no sabe nada de ellos. Aunque David era rey, sin embargo fue castigado por Dios. La Biblia dice que para Dios no hay acepción de personas. Romanos capítulo 2, verso 11. Y el Señor le dice a David: no se apartará jamás de tu casa la espada. Porque el pecado de David dio a los enemigos de Dios ocasión para blasfemar su nombre. Dios dijo: no se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto me despreciaste. Pese a que Dios había perdonado sus pecados, David tuvo que cosechar las consecuencias terrenales de ellos. Sufrió mucho David. El hijo que tuvo con Betsabé murió. Uno de sus hijos fue asesinado. Otro de sus hijos dirigió una rebelión contra David y fue muerto en la batalla. Verdaderamente, la espada nunca se apartó de la casa de David. Podemos ver entonces que aunque seamos perdonados de nuestros pecados, nosotros, al igual que David, tenemos que enfrentarnos con las consecuencias terrenales de nuestras acciones. Debemos ver también que los frecuentes pecados traen consecuencias que duran toda la vida. Lo que no debemos hacer. Un cristiano simplemente no puede permitirse vivir descuidadamente, ni tampoco tomar el pecado a la ligera. Aunque Dios es misericordioso y está dispuesto a perdonar nuestros pecados, eso no significa, mis amados, que no nos castigará. Hay cosas que no debemos hacer si queremos evitar consecuencias graves. 1. No debemos pecar intencionalmente. Desobedecer a Dios deliberadamente es un acto de rebeldía y puede traer sobre nosotros las manos castigadoras de Dios. Él no castiga a sus hijos cada vez que hacen algo malo. Dios no es así. Él ama a sus hijos y es benigno y paciente con ellos. El propio David nos dice en su palabra: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestro pecado. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Salmo 103, versos 10 y 11. Vemos pues
cómo David reconoció que Dios es muy misericordioso y sumamente paciente para con sus hijos. Pero hay otro aspecto en este asunto. Aunque reconocemos que Dios tiene mucha paciencia e indulgencia con nosotros, debemos también darnos cuenta de que un solo acto de desobediencia intencional puede traer graves y permanentes consecuencias. Vea esto, escuche esto. Fue un solo acto de desobediencia del primer hombre y la primera mujer que trajo el pecado y la muerte a este mundo. Junto con todo el sufrimiento, dolor y tragedia resultante del pecado, y un solo acto de desobediencia nuestro puede tener consecuencias trágicas que duran toda la vida. Quiero poner de ejemplo algo que leí. Un joven cristiano tuvo un desliz, buscó a una mujer inmoral y tuvo relaciones íntimas con ella. De este único contacto, él contrajo una enfermedad venérea, decirlo así, casi mortal e incurable, aunque recibió atención médica, pero la enfermedad no fue controlada. En menos de 3 años había muerto. Punto número 2. No debemos vivir bajo el control de la carne. Vivir conforme a la carne es ceder a tus deseos y apetitos carnales. La Biblia nos advierte en cuanto a esto. Hay una historia que todos conocemos. Sansón es un ejemplo de la consecuencia de vivir controlado por la carne. Sansón fue elegido por Dios para ser el libertador de su pueblo. Dios le dio habilidades especiales y fuerza para llevar a cabo grandes proezas. Pero Sansón no controló sus deseos carnales. Sansón mantenía una relación inmoral con una mujer filistea llamada Dalila. El comportamiento de Dalila dejaba en claro que ella intentaba traicionarlo y entregarlo en manos de sus enemigos. Sansón lo sabía. También sabía que él estaba obrando mal. Sin embargo, continuó su relación con Dalila. No hay duda que Dios habló al corazón de Sansón muchas veces con respecto a este comportamiento y que él hizo caso omiso. Viviendo según la carne, trajo la mano castigadora de Dios sobre Sansón. Al final, Dalila logró su plan de entrega a Sansón en manos de sus enemigos. Sansón pensó que podía hacer uso de su fuerza extraordinaria para vencerlos. Pero no fue así. El Señor lo había abandonado y ya no era más fuerte que cualquier otro hombre. Los filisteos le sacaron los ojos, lo encadenaron y lo pusieron en una prisión a moler grano. Los relatos de la experiencia de David y de Sansón, como también los de otros personajes en el Antiguo Testamento, se escribieron para que podamos aprender de ellos. La Biblia dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos o advertirnos a nosotros hoy. 1 Corintios 10,
11. La lección que aprendemos de la historia de Sansón es esta. No debemos vivir según la carne. La Biblia dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Romanos 8:13. Hemos señalado algunos pecados específicos, pero no son los únicos que pueden traer sobre nosotros la mano castigadora de Dios. Cualquier pecado que no confesamos ni abandonamos pueden traer sobre nosotros el castigo de Dios. Dios quiere que nos juzguemos nosotros mismos. Cuando estamos haciendo algo que a Dios no le agrada, Él nos habla primero por medio de nuestra conciencia, luego por su palabra y por su Espíritu Santo. Dios se dirige a mostrarnos el error de nuestros caminos. Dios puede enviarnos a un amigo y fiel cristiano para advertirnos. Dios quiere que nosotros confesemos y abandonemos nuestros pecados para no tener que ser juzgados por Él. La Biblia dice, si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados por Él. 1 Corintios 11:31. Si no nos juzgamos a nosotros mismos, entonces Dios tiene que juzgarnos. Él nos castiga porque nos ama demasiado como para permitirnos andar en desobediencia. La Biblia dice, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados en el mundo. 1 Corintios 11:32. Advertencia o precaución. ¿Cómo nos castiga Dios? Bueno, Él tiene muchas maneras de disciplinar a sus hijos. Por ejemplo, Él puede enviarnos enfermedades o permitir que tengamos un accidente. Puede permitir que suframos pérdidas financieras o aún la pérdida de un ser amado. Dios tiene muchas maneras de tratar con sus hijos. No podemos decir cómo nos castigará, pero podemos estar seguros de que sí lo hará, siempre y cuando nosotros lo necesitemos. La Biblia dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Hebreos 12, versículo 6. Dios tiene un propósito al disciplinarnos. Dios tiene su propósito al castigar a sus hijos. Consideremos tres de ellos. 1. Dios nos castiga para que podamos aprender a obedecerle. Nuestro Padre Celestial nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos personalmente. Escuche esto realmente. Nuestro Padre Celestial nos conoce mucho, mucho mejor de lo que nosotros nos conocemos personalmente. Sabemos que Dios no se quedará inerte y no actuará ante nuestra desobediencia. Sabe que no somos obedientes por naturaleza. Somos como niños que no obedecen a su padre a menos de verlo con el cinto en la mano. Dios sabe que solo mediante la corrección aprenderemos a obedecerle. David dijo, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda
tus estatutos. Salmo 119, 77 y 71. Aún después que Dios ha castigado, es posible que sigamos siendo desobedientes y rebeldes. Esto es de veras trágico. Indica que no hemos aprendido a obedecer a Dios y que no hemos deseado sujetarnos a Él. Esto entristece el corazón de Dios, porque a Él no le gusta ver sufrir a sus hijos. Sin embargo, Él tiene que continuar llamándonos la atención hasta que aprendamos a someternos a Él. Es sumamente importante que aprendamos a aceptar la disciplina de Dios con la actitud correcta. La Biblia dice, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Hebreos 12:9. La disciplina es que aprendamos a estar de acuerdo con Dios rápidamente y a decirle, Señor, tus juicios son verdaderos y justos. Estoy dispuesto a estar sujeto a ti. 2. Dios nos castiga a fin de que podamos ser partícipe de su santidad. Dios no nos disciplina porque está enojado con nosotros y desea castigarnos. Todos los tratos de Dios con nosotros son para nuestro bien. Él está educando a sus hijos. El propósito de Dios al disciplinarnos es para que podamos ser partícipe de su santidad. La Biblia dice, y aquellos, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban para que participemos de su corrección. Nuestros padres nos disciplinaban como ellos les parecían, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Hebreo 12:10. Dios infunde su santidad en nosotros a través de su disciplina. Cuando Él me corrige, yo debo decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres enseñarme con esto? Cada corrección debe causar en nosotros un conocimiento mayor de los caminos de Dios y hacernos más semejantes a Él. 3. Dios nos castiga a fin de que podamos dar honor a su nombre. Por medio del castigo de Dios y de su disciplina, David llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios. 1 Samuel 13:14 y también Hechos 13:22. El nombre de David está anotado en la lista de los héroes de la fe que Dios dio en el capítulo 11 de Hebreo. En esta lista están aquellos que le han dado honor a su nombre por su fe y por sus hazañas. Los héroes de la fe. Sansón se arrepintió de su pecado y en su muerte destruyó más enemigos de Dios que durante toda su vida. Sansón figura también en la lista de los héroes de la fe. Dios nos disciplina y nos castiga a fin de que nosotros también demos honor a su nombre. 4. Dios nos castiga para vindicar su nombre. Nosotros llevamos el nombre de Cristo. Un cristiano es un representante de Cristo. Todo lo que hacemos le refleja a Él. Si deshonramos su nombre, Dios nos castigará.
Por lo que hizo Dios en el caso de David, Él mostró que no participó en el pecado de David, no lo remitió ni lo pasó por alto. Dios hará lo mismo con nosotros si deshonramos su nombre. Durante el tiempo del castigo debemos inclinar nuestro rostro y adorar a Dios diciéndole: Señor, con todo mi corazón acepto tu disciplina en este asunto. Reconozco que es por mi causa de mi pecado. Quiero que tu pueblo, el mundo y Satanás sepa que todo esto que vino a mí no es culpa tuya, sino que es consecuencia de mi pecado. Mientras más nos sometamos a la disciplina de Dios y reconozcamos que toda fue culpa nuestra, más rápido esa disciplina terminará. Por otro lado, mientras más nos excusemos y culpemos a otro, más tardará la disciplina. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Cada cristiano debe tener una reverencia santa por Dios, tanto que lo haría tener miedo de desobedecerle. Dios ha dicho que Él nos castigará si le desobedecemos intencionalmente y sabemos que Él cumple su palabra. Si amamos y respetamos verdaderamente a Dios, no desearemos desobedecerle. Esta clase de respeto amoroso a Dios nos hace sabios y nos capacita para tomar las decisiones correctas. Por eso la Biblia dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Proverbio 9:10. Que Dios nos ayude a amar la justicia y a sentir odio por el pecado. Si por cualquier razón traemos sobre nosotros el castigo de Dios, aceptémoslo con un espíritu humilde. Debemos decir: Señor, sé que hice mal. Tú eres completamente justo en lo que haces. ¿Qué habría sido de mí sin tu intervención? Te doy gracias y te alabo por tu amor y tu fidelidad para conmigo. Espero, hermanos y amigos, que esta reflexión de este día nos ayude a superar, a confesar y a apartarnos de todos aquellos que no le agrada a Dios. De lo contrario, tendremos consecuencias. Dios le bendiga a usted y su familia. Hemos llegado al final de este servicio y de todo corazón, mis amados hermanos, deseo de que todo lo que aquí hemos hecho en este día haya sido para usted de gran bendición y de mucha ayuda. Si hay algo que usted quiere confesar delante de Dios, esta es una buena oportunidad. Permítame orar por usted y ahí donde usted se encuentra también ore al Señor y confiese todos aquellos que a Dios no le agrada. De seguro usted recibirá una gran bendición. Padre Santo, en esta hora elevamos nuestra plegaria a ti, con plena confianza que llegamos ante tu presencia, Señor, reconociendo nuestra total dependencia de un Dios justo, un Dios santo, un Dios maravilloso, un Dios que es lento para la ira, pero que es grande en misericordia. Señor, reconocemos que como seres humanos, Padre amados, tenemos tantas debilidades y sin duda, Señor, te hemos fallado. Y estamos conscientes, Padre, que tú nunca nos has fallado.
Señor, hemos sido quizá infieles y sabemos, Padre, que tú permaneces fiel. Y sentimos, Padre, vergüenza, tristeza, a reconocer, Padre, que tú has sido maravilloso y bueno. Que a pesar, Señor, de tanta crisis y pandemia y muerte en este mundo, aún estamos con vida, Señor. Eso no tiene, Padre, precio. Señor, venimos ante ti en esta hora. Y Padre, examina nuestros corazones. Y al igual, Padre, que David, que reconoció, Señor, lo mal que había hecho, y se arrepintió, Señor, de todo corazón, porque tú, Padre, pesas los corazones, y tú sabes, Padre, si hay sinceridad en nuestro arrepentimiento, y tú, Señor, restauraste a tu siervo David, y lo pusiste, Padre, en un lugar tan honorable, que quizás, Señor, conscientes somos, que quizás ni él ni nadie lo merecemos, pero por tu gracia y por tu amor. Ahora, Señor, te presento a cada hermano, a cada amigo, Padre, que hay en sus hogares, Señor, que sin duda se sienten igual. Tal vez, Padre, te han fallado, no han sido fieles, no han cumplido, Padre, con lo que quizás un día quisieron ser o prometieron ser. Padre, restaura su vida. Que sientan, Señor, ahí que no están actuando bien, no están obrando bien, y que tú, Padre, deseas, Señor, que antes que venga, Señor, la disciplina, yo, Padre, pueda, Señor, reaccionar y buscar, Señor, de nuevo tus caminos y dejar su pecado y entregar su vida a ti por completo. Tú conoces nuestros corazones. Padre, a ti nadie te puede engañar. Señor, examina nuestros caminos. Padre, examina nuestro ser interno y redarguye, Padre, en este momento nuestros corazones y tráenos, Padre, al camino donde tú quieres que andemos. Te pido, Padre, por aquellos, Señor, que están sufriendo una enfermedad, que están ahí, Padre, en su lecho, o quizás, Padre, tienen un problema serio, Señor, en sus casas, en sus hogares. Señor, lo desconocemos, pero tú, Padre, sabes lo que pasa en esos hogares, en esas vidas. Señor, te rogamos en el nombre de Cristo Jesús que restaure esas vidas, que traiga paz y tranquilidad a esos corazones. Arranca, Señor, cualquier raíz de amargura. Arranca, Padre, cualquier, Señor, pecado que esté ahí, Señor, dañando, Padre, esos corazones. Oh Dios, que tu sangre que fue vertida en el Calvario, Padre Santo, pueda llegar hasta lo más íntimo de nuestra vida, hasta donde, Padre, el pecado ha hecho daño, Padre, y queme, Señor, cualquier raíz que queda ahí, Padre, de pecado, y seamos, Señor, sanados. Señor, bendice en esta mañana a la iglesia, a cada hermano, a cada familia, Padre, que le extrañamos ya. Y, Padre, permite que pronto, Padre, podamos reunirnos una vez más como familia en Cristo Jesús, aquí, Padre, en tu casa. Señor, para mientras tanto, danos ánimo, fuerza y fe para seguir adelante. Hemos orado, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos y amigos, hemos llegado al final de este servicio. Le invitamos el próximo domingo a esta misma hora para que juntos, una vez más, estemos celebrando un servicio más para honra de nuestro Dios. Que la gracia del Señor sea con todos ustedes y su familia. Bendiciones.